una de las premisas por las cuales empecé esta serie acerca de los ovnis y la Biblia es porque he encontrado que la posición de la iglesia es nada más guardar silencio y no quieren hablar. Ujú. Sí, sí, lamentablemente veo que así es. Como que hay un temor a veces de caer en lo que ellos consideran, porque muchas veces relacionan la ufología con el esoterismo, con la nueva era y todo eso, pues tienen miedo de caer en eso. Y por el otro lado, creo que algunos tienen miedo de que esto choque o destruya su comprensión bíblica del universo, su cosmovisión, como que no han dejado espacio para esto, y aún si no lo relacionaran con esoterismo, todavía tendrían mucho miedo de hablar, porque cómo encajar esto con la caída, con la creación, con la expiación, etcétera, etcétera. Hay muchas, para ellos crean más preguntas de las que resolverían. Y creo que la razón, y creo que podríamos estar bastante de acuerdo, bastante similar en cuanto a nuestra forma de pensar entre usted y yo, es el hecho de que todo radica en la ignorancia, el no conocer el hecho de lo que la verdad de Dios dice, realmente ahí es donde radica la mayor parte de las cosas. Por ejemplo, cuando uno le tiene miedo a la oscuridad, uno no le tiene miedo a la oscuridad por lo oscuro, sino por la impotencia de no saber qué viene, ni saber cómo reaccionar ante una situación de peligro. Y creo que muchas veces la posición de nosotros como cristianos y como iglesia ha sido de la misma manera, que preferimos mejor no tocar esos lados oscuros o grises porque tenemos miedo de, como usted dice, que se combine el esoterismo. Ahora, todo empieza con una pregunta bien sencilla. ¿Y usted cree en los ovnis? Bueno, personalmente, bueno, sería mentir decir que he tenido una experiencia de ese tipo. Quizás uno está rodeado más que todo de la información que los medios de comunicación transmiten. Yo creo que sería difícil decir que creo porque nunca lo he visto y creo que mi fe no me da todavía para tanto, pero el punto es que yo creo que es posible que exista vida fuera de la Tierra, definitivamente. Quizás allí habría muchas cosas sobre las cuales hablar en cuanto a la posibilidad de que nos visiten, pero yo creo que es perfectamente posible y creo que no chocaría con nuestra comprensión de las escrituras. Yo creo que sí sería posible, aunque personalmente nunca he tenido una experiencia de ese tipo y no he conocido a una persona que, más que en entrevistas, ¿verdad? Que no he podido ver de personas que hablan sobre esta experiencia, pero sí, no estoy cerrado a esa posibilidad. Ahora, ¿no cree que tener una experiencia personal con el fenómeno, llamémoslo en este sentido, con haberse encontrado con alguien, no siente que es un poquito subjetivo y un poco romántico hasta cierto punto esperar tener una experiencia de estas para creer? Porque muchas veces sucede en nuestras iglesias que de la misma manera a veces validamos más el testimonio de una persona, y lo decía en otra entrevista que ya se publicó en el canal acerca de yo fui al infierno y fui a la cola y a la mano izquierda y Dios me llevó a la uña derecha de la mano izquierda del infierno y ahí vi a alguien que se estaba muriendo y me dijo que estaba ahí porque no diezmaba. ¿Me entiendes lo que voy con el ejemplo que le doy? ¿No siente que es un poquito subjetivo y un poquito romántico decir hasta que no tenga un encuentro, no voy a tener una experiencia, no voy a creer en eso, cuando posiblemente las evidencias ya están, ya existen? Claro, definitivamente sí, ¿verdad? Se oye bastante romántico y como usted lo dice, bastante subjetivo. Y creo que casi pasa lo mismo con el área religiosa. Uno dice, uno no podría, aquí creo que en el ámbito religioso decir, no veo hasta que no creo, o sea, tacha de incredulidad, ¿verdad? No somos Tomás. Pero yo creo que en este sentido, si pensara en la vida más allá de la tierra, yo creo que sí. Yo creo que es perfectamente posible, no lo veo, ¿por qué no? Para mí, estoy, digámoslo así, 100% seguro de que hay vida en alguna parte del universo más allá de nosotros. Evidentemente no somos, como a veces nos gusta creer, no somos el centro del universo, ¿verdad? Y sería, creo yo, bastante ingenuo creer que la Tierra es el único planeta habitado en un universo que es infinito, que tiene cientos, si no miles de galaxias, y en cada galaxia diferentes, digámoslo así, sistemas solares con planetas o los famosos exoplanetas que son similares al nuestro. Entonces
yo creo que sería quizás un poquito ingenuo pensar que no puede haber más vida, que nosotros somos lo único que hay o lo único que Dios ha creado. Bueno, de hecho, la misma Biblia nos da idea de que no somos los únicos que estamos en toda la creación de Dios. Dios hizo una creación antes de nosotros y yo creo que si nosotros viéramos a algunos de estos seres que fueron creados antes de nosotros y los viéramos aparecerse muy seguramente, si no tuviéramos comprensión de muchas cosas, deduciríamos que son, no sé cómo los calificaríamos como alienígenas, no sé qué idea tendríamos, ¿verdad? Así que personalmente creo que sí. No me cabe duda de que en el universo existe vida aparte de nosotros. Ahora, es muy interesante verlo a lo que usted se está refiriendo. Si mal no me equivoco, su posición teológica sería bastante dispensacionalista y cuando se refirió a nosotros somos la segunda creación, estamos refiriéndonos a Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Bueno, aclaro eso, no soy dispensacionalista, en realidad. Yo creo que si fuera dispensacionalista tendría una visión totalmente negativa en cuanto a esto, porque lo asociaría todo con el rapto, pensaría en que los ovnis se van a llevar a toda la gente, o sea, tendría esas ideas y lo atribuiría totalmente a los demonios. Pero no soy dispensacionalista, entonces eso creo que me hace tener un punto de vista un poco más abierto a esto. Creo que Dios ha creado muchos seres espirituales, creo que Dios ha creado otra vida en algún otro lugar del universo aparte de nosotros. Y pues sí, no veo por qué no. No veo cómo esto podría chocar con mi fe. Pero sí, claro, no soy dispensacionalista y no tiendo a satanizar este tema, ¿verdad? No veo como algo malo que exista vida fuera de nosotros. Ahora, la pregunta que le quiero hacer es esta. Cuando se refiere que somos la segunda creación, ¿podría explicarme exactamente a qué es lo que usted se está refiriendo? Bueno, todos nosotros sabemos, por ejemplo, que antes que Dios creara el mundo físico en el cual nosotros vivimos, Él ha creado un mundo espiritual. Nosotros vemos en las escrituras que nos hablan de querubines, de serafines, de seres vivientes, y con unas descripciones que si nosotros las viéramos hoy en día nos causarían mucho terror, ¿verdad? Algunos de ellos, cuando se les describe, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, con ruedas y luces y un montón de otras cosas, creo que para muchos de nosotros, si estuviéramos familiarizados con el fenómeno de los ovnis, diríamos, uff, un objeto volador no identificado, ¿verdad? O algo por el estilo. Cada uno de nosotros podría tener alguna idea. Ahora, en este sentido, pues yo creo que hay más, es más lo que nosotros ignoramos como seres humanos sobre lo que Dios ha creado en el resto del universo, que lo que sabemos al respecto. La Biblia nos da pistas, Dios ha creado algo, seres que incluso son hasta superiores o más fuertes, más inteligentes y más avanzados que nosotros, definitivamente. No nos da toda la información al respecto, que no es esencial para mi salvación que yo sepa que existe tal ser en tal lugar o en algún confín del universo. Pero sí, la Biblia es clara al decirnos que no estamos solos, definitivamente, y que no somos los primeros en llegar acá, ni todos ir alrededor de nosotros. Así de simple. Ahora, la pregunta entonces sería la siguiente para usted. ¿Cuál es su punto de vista acerca del fenómeno de los ovnis o de los alienígenas extraterrestres? Ajá. Creo que con eso deberíamos tener cuidado de caer en dos extremos, en la total incredulidad o, digámoslo así, hasta en la soberbia de creernos únicos y también, o en el otro extremo, de quizás sí volver esotérico este tema, porque hay grupos que han convertido esto casi en una religión, al punto que he oído de personas que hasta tratan de comunicarse, de tener, como le digo, viajes astrales para comunicarse con este tipo de seres y casi lo han convertido en un culto, como dije. Han mezclado mucho de esto con creencias de la nueva era al punto que ya esto pareciera más una reunión ocultista. Muchas de las cosas que se hacen en grupos parecidos a esto, ¿verdad? Yo creo que debemos de cuidarnos de caer en esos dos extremos. No podemos satanizarlo, pero tampoco debemos de caer en esa casi idolatría de desviar la atención del creador y enfocarla en una criatura. Creo que deberíamos tener cuidado en eso. Sí deben haber seres aparte de nosotros, pero en ninguna parte. Aún como algunos hacen identificar este tipo de seres con ángeles o con algún otro ser espiritual,
siempre deberíamos de tener el cuidado que en la misma Biblia se da. Cada vez que un ser espiritual o un ser diferente aparecía para el ser humano la tendencia era adorarlo, postrarse y adorarlo. Y eso es de lo que nosotros mismos deberíamos cuidarnos. Cualquier otro ser que existe en el universo, démosle el nombre que querramos darle, todos son criaturas. Y no merecen nuestra adoración, ni recibir culto, ni nuestras oraciones, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que si hubiera otros seres en el universo, y bueno, son criaturas, punto. Y sería interesante conocer su manera de pensar, sería interesante conocer sobre sus culturas y su tecnología, lo que sea que fuese, ¿no? Pero hasta ahí, yo creo que no deberíamos caer en el otro extremo de la veneración. Ahora, ¿usted sí cree que a los avistamientos, las descripciones, los videos, las fotos que se muestran recientemente, en este año del 2023, que esta fue la razón por la cual decidí hacer esta serie? Número uno, una llamada del 911 en Las Vegas, Nevada, donde llamaron a la policía porque había una nave que estaba detrás de una casa y había dos seres extremadamente altos, creo que son 3 a 4 metros de altura. Luego de eso sale el ex espía del gobierno americano a hablar abiertamente acerca del tema. Entonces, mientras el mundo está hablando acerca del tema, de nuevo, la iglesia simplemente se está quedando callada. Entonces, en base a la evidencia que hay acerca, como usted lo dice, sin hacerlo nueva era, sin astralizarlo, sin todo el mimo, la pompa y la religiosidad, ¿usted cree que lo que está sucediendo es cierto o es mentira? Bueno, yo creo que en todo suceso de este tipo hay un elemento de verdad y un elemento de mentira, y a veces hasta de exageración, ¿no? Yo creo que muchas de estos sucesos son auténticos y vale la pena estudiarlo, aunque también han habido fraude y sensacionalismo en todo esto. Pero creo que mucho de ello merece ser estudiado realmente porque creo que simplemente no hay una explicación coherente de lo que está pasando. Yo creería que mucho de lo que sucede lo daría por real, lo daría por válido, aunque obviamente no todo, ¿verdad? Yo creo que a veces nuestros mismos gobiernos ocultan más de lo que realmente nos dicen, ¿no? Entonces hay mucha tela que cortar en este asunto, pero de veras que sería interesante. A mí me gusta la posición que han tomado grupos como la Iglesia Católica o la Iglesia Luterana, por ejemplo, que se han abierto a esta posibilidad y han dicho, sí, hay vida en otro lugar, no lo negamos, no choca con nuestra comprensión del Evangelio. Si hay otros seres en el universo y son semejantes a nosotros, pues todavía ellos serían creación de nuestro Dios y no entramos en conflicto con esto. Y me gusta esa postura, ¿no? No veo mayor problema con nuestra fe cristiana, expresar nuestra creencia en esto o tener curiosidad por descubrir esto. Como dije, hay muchas cosas que nosotros ni siquiera ni nos imaginamos que Dios ha creado y valdría la pena profundizar en esos temas. Ahora, en su caso, usted me mencionó en una preentrevista acerca de que ya había gente que le estaba preguntando dentro de su congregación acerca de el fenómeno de los ovnis. Me gustaría saber cuál es la respuesta y la postura que usted le da. No quiero hablar, no sé si me la va a dar, pero quisiera que me dijera, ¿es su posición personal, su posición como iglesia o la posición como asambleas de Dios? Ajá. Yo creería que, bueno, dudo que las asambleas de Dios tengan una posición por lo menos homogénea, por el hecho de ser más que una denominación, más bien una familia de denominaciones a escala global que tienen diferentes opiniones sobre diferentes temas. Entonces, sería bien difícil poder llegar a una postura homogénea en cuanto a esto. Sí, ya me han preguntado, tal como se lo comentaba, sobre este tema, porque generalmente la respuesta que nuestros miembros reciben cuando se aborda este tema es, esos son demonios. Y son demonios que vienen para engañar a la gente, para hacerlas creer en alguna otra cosa y desviar su atención de Dios. Y por lo tanto son demonios que se manifiestan en forma física, producen alucinaciones en la gente. Y bueno, y desde el punto de vista dispensacionalista se tiende a entender que todo esto hasta se relaciona con señales de los últimos tiempos, señales en los cielos.
con el objeto de despistar para cuando llegue a ocurrir el rapto de la iglesia y que la gente diga, oh, los extraterrestres se llevaron a esos millones de personas. Entonces, creo que esa idea de satanizarlo, el fenómeno ovni, ¿no? Encaja bastante bien con el dispensacionalismo, pero no necesariamente en el buen sentido de la palabra. Entonces es bien problemático, la verdad. Y creo que no sería justo hacerle eso a todo esto, porque la verdad es que el dispensacionalismo es relativamente nuevo dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Hay montones de otras iglesias, cientos de denominaciones que no lo son y que por lo tanto no concordarían jamás con esta perspectiva. Y creo que precisamente encerrarnos dentro de esa caja es la que nos impide analizar este fenómeno objetivamente y cegarnos a decir, no, no hay, son del diablo, son alucinaciones. O entrar en teorías de conspiración, los gobiernos nos quieren engañar, los gobiernos acá, o pasa esto, o pasa lo otro. Entonces, yo creo que ese es el problema, encerrarnos dentro de un esquema teológico muy limitado y muy nuevo. Personalmente es mi opinión al respecto. Por eso me inclino más por otros sistemas diferentes que han mostrado más apertura en esta área, una mente más abierta y sobre todo la disposición a analizarlo de forma objetiva, sin llegar a un prejuicio, esto es malo y va a ser malo, no importa qué es lo que descubran, sigue siendo malo. Entonces yo creo que es una mala idea llegar a una investigación con esos prejuicios en la mente, no vamos a solucionar nada.